Muy buenos días, agradecidos de nuestro Padre Eterno por la oportunidad de nuevamente llegar a ustedes con la palabra de Dios, llegar a esos corazones, a esas mentes y a todo nuestro ser que se dispone para siempre estar aprendiendo de parte de nuestro eterno Padre Celestial. Yo bendigo en este momento sus vidas, sus hogares, y desde ya yo creo que lo que la palabra dice, que ella es medicina para nuestra alma, para nuestro cuerpo. En este tiempo vamos a hablar algo de lo que un profeta alguna vez pidió, la doble porción de tu espíritu. Pero yo en este tiempo quiero hablar de las doble porción en todo, porque nosotros debemos recordar que el profeta Eliseo le dijo a Elías, a quien lo trataba de su Señor, que es importante aprender a tratar a nuestros líderes o padres espirituales, mentores, que siempre van adelante de la misma manera. Y es por eso que esta gente recibía de sus líderes la doble porción. Cuán importante es que usted comience a entender que Eliseo le pidió no a Dios, porque nosotros todo el tiempo venimos pidiéndole a Dios: Señor, dame esto, Señor, quiero la doble porción, quiero tener la unción, quiero ser un predicador, Señor, dame la bendición de hacer dinero, Señor, alarga mi vida, Señor, quiero vivir más años aquí en la tierra. Y todas estas cosas nosotros, hablo personalmente, porque en el comienzo de la vida cristiana, en mis primeros pasos, yo también aprendí a pedir así. Pero luego de un tiempo conociendo y estando en el camino del Señor, Él ha ido enseñando lo que hoy día quiero compartir con ustedes. Y es muy bueno aprender de Eliseo, que pidió la doble porción de su espíritu. Entonces hoy día el tema es la doble porción en todo. ¿Por qué en todo? Porque si Eliseo pidió para el espíritu, nosotros debemos pedir también para lo que necesitamos aquí en la tierra. Y hoy día yo le pido que esté muy atento a este comentario que estamos haciendo sobre la doble porción en todo. ¿Por qué en todo? Porque cuando pedimos para el espíritu está muy bueno, excelente, porque es conectarnos con el mismo Dios para nosotros entender las cosas de Dios, y es muy bueno. Y claro, Eliseo había visto todo lo que Elías hacía, todos los milagros que se movían a través de la mano de Elías, porque había algo de Dios en Elías. Y bueno, la apreciación que tuvo Eliseo fue muy buena y excelente, de pedirle cuando Elías le dijo: ¿qué quieres que haga por ti o qué desearas de mí? Recuerde que Eliseo dijo: la doble porción de tu espíritu. Y en este tiempo es un tiempo donde nosotros ya debemos también comenzar a necesitar esa doble porción del espíritu, al menos quienes necesitamos o queremos hacer la obra de Dios en medio de los tiempos. Sin el poder del Espíritu, sin el poder de Dios, no podemos ninguno de nosotros hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Por eso es necesario. Pero yo cuando me encuentro también con algunos hombres de Dios que realmente tienen una espiritualidad tan grande, una unción que se mueve en ellos, pero a veces les faltan los medios, ¿cómo llegar? Entonces yo me doy cuenta que aparte de la unción espiritual que nosotros tenemos, también necesitamos otra área, que es la económica, para movernos. Entonces por eso yo le he puesto en todo. Ahora, si usted pide esa doble porción y la tiene como Elías la tenía, pero si realmente nosotros a veces venimos con temores, también seremos levantados de la tierra, como fue el caso de Elías. Entonces, para nosotros llevar adelante esa doble porción del Espíritu de Dios, también necesitamos nosotros más días acá en la tierra para
llevar esa unción y dejarlo puesto ese manto en otras personas que anhelan, que quieren servirle a Dios. Y es importante la unción, pero yo también me he dado cuenta que es tan importante cuando tenemos esa unción nosotros tener el respaldo total de Dios en lo económico, en la salud y en los años que Dios nos regale aquí en la tierra para poder llevar esa doble porción. Ahora vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, donde vemos esa leyenda que vivió Eliseo al lado de un gran hombre de Dios que fue Elías, su maestro, su tutor, el hombre que botó el manto sobre Eliseo. Y hoy día vamos a hablar cómo realmente Dios puede transmitir la doble unción y aún diría yo hasta la triple si nosotros nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice y de a dónde vino. Y vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 5. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, callad. Entonces hoy día nosotros nos damos cuenta que cómo era en el tiempo anterior cuando usted tenía un líder, un pastor, cómo decían los profetas que se le decía a este hombre. Le dice a Eliseo: hoy día sabías que Dios te va a quitar a tu señor. Sabía que si nosotros aprendemos a respetar a la autoridad que Dios nos ha puesto, como lo hacían en el Antiguo Testamento, que le llamaban mi Señor, y aquí los profetas, hombres de Dios, le decían: Dios te va a quitar hoy día a tu Señor. Y hoy día nosotros debemos, los cristianos, de saber que en un día se termina lo que Dios ha venido haciendo en nosotros, que es dándonos la cobertura, la enseñanza, a través de hombres de Dios, y que esos vienen a ser nuestros señores, los que van adelante. Por eso vea bien claro que le dicen aquí: sabes que Jehová quitará hoy a tu señor. Un líder es el Señor que nos está enseñando. Cuando nosotros vamos a la escuela, si podemos recordar, siempre le decimos señorita o señor. ¿A quién? Al maestro, al que nos está enseñando. Y estos profetas lo declaraban: bien, tu señor será quitado. Pero Eliseo dijo: yo lo sé, callá. Y dice el verso 6: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Elías lo quiso dejar a Eliseo, al que iba a ser su sucesor, para él ir a cumplir una misión de parte de Dios. Pero como Eliseo quería tener lo que Elías tenía, él no se apartó en este tiempo, hasta cierto punto no le obedeció, porque le dijo: no te dejaré. Y dice que bueno, Elías lo dejó y fueron ambos a la misión. Dice el verso 7: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. En esta misión ya no estuvo solo Elías, también estuvo Eliseo. Los dos se pararon, y 50 profetas o hijos de los profetas que estaban de lejos mirando a estos dos grandes hombres de Dios. Porque es importante que nosotros miremos, observemos y pidamos a Dios tener lo que los hombres de Dios han tenido, y no esperemos que la persona se vaya de este mundo y se vaya con todo y manto y no deje nada. Por eso Eliseo sabía de quién podía recibir esa doble porción. Era de su maestro, era de su tutor, era de su mentor llamado Elías. Verso 8: y tomando entonces Elías su manto, lo dobló, porque todo tiene que ser doble. Entonces el manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Qué tremendo que las aguas, sea del mar o de los ríos profundos, con la unción que tenía Elías, al doblar el manto, doble unción, estas aguas se apartaban y los dos
pasaron en seco. Entonces estamos mirando que si usted aprende a ver todos estos milagros que se hacían por manos de Elías, a cualquiera de nosotros, igual que Eliseo, nos diera gana de pedirle la doble unción. Entonces por eso Eliseo decía: dame a mí la doble porción de tu espíritu. Y viendo este milagro grande de que las aguas se apartan, cuando el manto. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que Eliseo llevaba un manto. Y es un manto espiritual que muchas veces nosotros no lo vemos con nuestro ojo natural. Y por eso en este tiempo estamos descuidados, aquellos cristianos que conocemos a Dios, amamos a Dios, pero no hemos dado por finalizado esto de que el manto está en los hombres aquí en la tierra, en hombres y mujeres. Si nosotros podemos recordar en estos tiempos no muy lejanos, todos conocemos los cristianos, que hubo una mujer que se llamaba Kathryn Kuhlman. Sobre esa mujer reposaba un manto, pero la mujer se fue y fueron pocos como Benny Hinn que se quedaron con el manto. Hoy día nosotros también, los que tenemos alguien que nos está enseñando, debemos pedir algo de lo que tiene esa persona. Y Eliseo pidió la doble porción de lo que Elías tenía. Recuerde que lo que Elías tenía todo era de Dios. Así que cuando en un hombre se mueven milagros, se mueve palabra de ciencia, se mueve consejería, se mueve predicación, y todo lo que se mueve en un hombre es un manto que hay de parte de Dios puesto en esa persona, y que nosotros debemos estar activados para cuando tenemos al frente nuestro un maestro, un mentor que nos enseñe, estar deseosos pidiéndole a Dios que queremos recibir la sabiduría que este hombre tiene o esta mujer tiene, porque eso es algo que Dios ha dado. Y entonces vemos aquí prácticamente que los dos pasaron en seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, escuche bien, Elías, su pastor, su mentor, le va a preguntar en algún momento a usted, cuando ya ha pasado algo de proceso en las enseñanzas, en la educación y el acercamiento que usted está llevando a Dios, dice que cuando habían pasado este pequeño proceso, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti. Siempre los ministros estamos queriendo hacer algo con la gente, queremos darle algo más, adelantarle pasos en conocimiento, en fe, para que pueda realmente recibir algo de Dios, pero hoy día no hay alguien que pida. Usted tiene que aprender a pedir, porque no fue Elías que inició esta conversación, sino que Eliseo andaba atrás de él queriendo. Entonces, al darse cuenta, el maestro le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti? Todos los hombres somos un día movidos y vueltos, los que caminamos con Dios, de a dónde venimos, vueltos a la patria celestial, a la patria eterna. Elías sabía y había tenido ya el sentir de que él se iba del planeta Tierra. Entonces dijo, yo no me puedo llevar este manto, esta unción, tengo que dejarla. Y así todos los hombres que estamos pregonando y predicando el evangelio del reino, queremos, cuando estamos enseñando, es darle a otro esto que Dios nos ha dado, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y eso era lo que realmente Elías no quería irse con lo que Dios le había dado, porque lo que Dios nos ha dado no es nuestro. Y hoy día la iglesia debe despertarse para estar pidiendo la doble porción de todo lo bueno que un hombre o una mujer de Dios tiene. Y entonces dice aquí, antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿A quién le pidió Eliseo? A Elías que le dé la doble porción. Dios está dispuesto a transmitir en lo que tiene un líder, un pastor, en aquellos discípulos que realmente deseen la doble porción. Si usted ve que su maestro algo tiene de bueno, pídale la doble porción, que Dios le dé a través de ese hombre la doble porción. Y si usted va a tener lo doble que su maestro, entonces usted va a ser un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre con una mayor unción. Hablando literalmente, pues se cuenta que los milagros de Elías fueron como unos 4 o 6 milagros grandes
pero Eliseo siempre hizo al doble, porque él pidió el doble. ¿Y de a quién le pidió? A su maestro. Hoy día nosotros tenemos que aprender a pedir a nuestros maestros, porque ahí es cuando Dios mueve la mano y se da cuenta que no somos altivos sino humildes. Y en este tiempo Eliseo era humilde y él le dijo: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Y dijo que esa doble porción sea sobre mí. Y dice el verso Dios: y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces, ¿qué le dice Elías? Cosa difícil has pedido, pero de aquí en adelante, si tú estás conmigo todo el tiempo hasta que yo sea quitado, así será. Y si no, no será así. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no recibimos la doble porción hoy día los creyentes, los discípulos, los que tenemos un maestro, los que tenemos alguien quien nos enseñe? Es porque no aprendemos a caminar. Los 12 apóstoles de Jesucristo tuvieron la unción a tal punto de que Jesucristo dijo: mayores cosas que las que yo hice harán en mi nombre. ¿Quién les ministró el manto de Jesús a los apóstoles? ¿Pero qué hicieron ellos? Andar los 365 días del año, noche y día con Jesús por 3 años y medio. Entonces, hoy día, ¿qué nos está enseñando esta palabra? Que si nosotros queremos unción para manifestar la gloria de Dios, tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos dé el manto doble de nuestro maestro, de nuestro pastor, de ese mentor que Dios nos ha dado. Y dice el 11: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cómo fue la partida de Elías? En un carro de fuego fue llevado al cielo. Entonces se quedó Eliseo solo. Pero como ya había la promesa, estaba decretado que Elías le dijo: si me ves en el rato que me llevan, así te será hecho. Entonces esto debería cumplirse, porque Eliseo estaba mirando cuando el carro de fuego apareció para llevarse a Elías. ¿Cuál es el carro de fuego? Hoy día es el fuego del Espíritu Santo ministrando a los hombres de Dios. Si usted anda pidiendo aprender y tener la doble unción de su líder, de su mentor, usted lo tendrá, porque esto es bíblico. Entonces Elías sabía, se iba y Dios lo mandó a ver, pero Eliseo no se apartó en ningún momento. Eso es lo que falta hoy día al pueblo de Dios: no apartarse de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel líder que Dios le ha puesto para que usted reciba la doble porción. Yo hoy día estoy profetizando que si usted aprende de su líder que Dios le ha puesto, usted va a tener la doble porción. Verso 12: y viéndolo Eliseo, lo vio, clamaba: Padre mío, carro de Israel. ¿Cómo decía? Padre mío, le decía a su mentor: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Entonces dice que él rompió sus vestidos en 2 partes cuando su líder le fue quitado. Hubo un dolor en su corazón de que su mentor haya sido quitado, pero él sabía que lo que él había pedido también debería llegar sobre su vida, porque lo había hablado en tiempo. Por eso usted en tiempo debe ponerse a cuentas con Dios, a cuenta con su mentor, para que usted reciba la doble porción de su espíritu. Y en el verso 13 dice: alzó luego el manto de Elías que se había caído. Alzó el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Eliseo recogió lo que Elías usaba y se paró a la orilla del mar. Y el verso 14 dice: y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas. Hoy día es tiempo de golpear los aires, las aguas. Este es tiempo de golpear al enemigo y hacerlo retroceder. Pero si nosotros no tenemos esa doble porción del Espíritu, no la podemos
hacer. ¿Y de a dónde le había pedido? No lo había pedido a Dios directamente. Por eso nosotros a veces estamos pidiendo, orando, clamando, pero no recibimos porque no lo hacemos a la manera de Dios. Eliseo supo pedirlo porque él le dijo a Elías: dame la doble porción de tu espíritu. Y dice que tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Hoy día la palabra de Dios nos dice en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que en estos tiempos vendrá Elías. ¿Qué quiere decir? El espíritu de Elías visita la tierra, visita su iglesia, porque Dios, a través de su Santo Espíritu, del espíritu que tenía Elías, quiere manifestarse en estos tiempos al pueblo, a las naciones y especialmente al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios, y dijo: ¿dónde está Jehová? Dice el Dios de Elías, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Al momento de que tomó el manto, del momento de que golpeó las aguas, el momento de que él nombró a Elías, las aguas se apartaron y Eliseo pudo pasar en seco. Estamos mirando que lo que Eliseo había pedido ya se estaba manifestando en su vida, porque él había creído que la doble porción vendría de los lomos de Elías, de su líder, de su pastor. Y dice el 15: y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Este es el tiempo de que el espíritu de tu pastor, de tu ministro, repose sobre tu vida y que tú tengas la doble porción de lo que tiene tu maestro. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Al terminar de leer hasta aquí, nosotros nos damos cuenta que cómo se manifestó la doble porción en Eliseo fue a través de que él se la pidió a Eliseo y no directamente a Dios. ¿Cómo le está pidiendo usted? Tal vez usted estará diciendo: Dios, dame esto, Dios, dame el otro. Y por eso hay millones de personas, miles y cientos en las iglesias, que no reciben nada porque lo quieren pedir a Dios directamente, pero a Dios ha decidido que es a través de sus autoridades, de sus representantes, de sus ungidos que tiene aquí en la tierra, como en el tiempo de Elías y Eliseo. Es de la misma manera que Dios quiere ir pasando esta doble porción para que la iglesia la tenga. Y este es tiempo de doble porción. Este es tiempo donde vamos a tener doble porción en todo. Entonces hoy día nos damos cuenta y sabemos la historia que Eliseo hizo más milagros que Elías, que quien fue su maestro. Hoy día aspiramos, y Dios está esperando lo mismo, que en este tiempo donde el pecado abunda, sobreabunde la gracia de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar la gracia de Dios? A través de la unción que fue depositada de Elías a Eliseo. También la iglesia la va a recibir cuando nosotros aprendamos que la unción se recibe a través de la impartición, como lo hacían los apóstoles, poniendo las manos sobre sus discípulos, los ministraban y los encomendaban a la obra. Por eso muchos queremos hacer la obra de Dios, pero no podemos hacerla porque nosotros lo deseamos hacer a nuestra manera, sin reconocer autoridades, sin reconocer, como mire, los profetas le dijeron: mira, Eliseo, se te va a quitar tu Señor. Hoy día no hemos reconocido el señorío de Cristo, no reconocemos el señorío de Cristo en los pastores, en los mentores, y no les pedimos a ellos que nos den de lo que ellos tienen. Hoy día es necesario que usted aprenda, que debe aprender de su líder, de su mentor, para tener la doble unción. Todos necesitamos la doble unción y de otra manera no podemos nosotros hacer los milagros. Bueno, como yo les dije que la unción doble era en todo, ¿sabía usted que si no recibe la doble unción del bien para hacer el bien, también usted recibe la doble unción de Dios? Y yo quiero que hoy día también por eso le he puesto en todo, porque también recibimos la otra de todo. Y vamos a verlo en el libro de Job, capítulo 11, verso 4. Y aquí hay una exhortación que Zofar, un amigo de Job, lo instruía, pero lo instruía mal, no lo instruía ni le daba la unción que tenía como Elías a Eliseo, sino que hay muchos exhortadores, mucha gente
muchos maestros que se han declarado, muchos amigos que nos quieren dar consejos erróneos y equivocados. Y este hombre, cuando trataba de aconsejar a Job, que estaba pasando él por su tribulación, estaba pasando él un proceso, su amigo lo aconsejaba. Y vamos a ver cómo lo aconsejaba, porque este le daba una doble porción, pero de condenación. Y vamos a verlo aquí, porque cuando nosotros pasamos el proceso, también recibimos la doble porción que viene de Dios. No solamente la doble porción que los hombres nos quieren dar y que más daño nos hacen que bien. Y aquí lo vemos como Zofar le decía a Job. Y dice en el 4, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Job oraba a Dios y le decía, Señor, tú sabes que mi doctrina, mi fe es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Esto decía Job, pero el de acá lo criticaba, Zofar lo criticaba por estas palabras que decía Job. Y dice en el 5, más dice Zofar, más, oh, ¿quién viera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Este hombre aparentemente, al escucharlo a Job de que él era puro y limpio, él decía, ¿qué no se diera para que Dios hable contigo? Le está diciendo para que abriera los labios contigo. O sea, lo que estaba diciendo Zofar era, tú hablas cosas que realmente no están en el calendario de Dios. Tú hablas cosas incorrectas. Para Zofar y los dos amigos más de Job, Job era el pecador más grande. Y así es como muchos hombres y muchos círculos religiosos de este tiempo, a los que tenemos un llamado, nos miran como Zofar lo criticaba a Job. Pero Job, yo le quiero decir que él estaba seguro de que él caminaba limpio y recto delante de Dios. Sin embargo, ustedes lo conocen que en el capítulo 1 de Job, Satanás había pedido zarandear a Job y Dios le dio permiso. Por eso es que en la voluntad permisiva de Dios, a veces se pueden hacer cosas, pero cuando nuestra fe es probada, como en el caso de Job, nosotros siempre saliremos triunfando. Y en el verso 5 dice, mas o quien viera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Le decía cómo Dios te hablara para que tú no estés equivocado. Y verso 6, y te declarara los secretos de la sabiduría. En otras palabras le decía Job, tú eres un torpe, pero si Dios te hablara y te declarara la sabiduría, o sea, le dice entendiera, y dice que son de doble valor que las riquezas. Esto era una verdad que le decía a Zofar. Si Dios hablara contigo, te dieras cuenta que la sabiduría que son de doble valor que las riquezas, dando a entender Zofar a Job que él estaba entorpecido y no estaba haciendo nada de Dios. Pero los que sabemos que Job estaba parado, que él nunca encontró despropósito en Dios, que él estaba pasando por un proceso, como muchos pasamos procesos en la vida, pero que realmente después de haber pasado esos procesos, Dios nos toma en cuenta para lo que Él nos ha hecho nacer en este planeta. Y en la parte final del verso 6 dice, y conocerías, le dice a Job, entonces que Dios te ha castigado. O sea, para Zofar, por eso hay veces para el mundo, nosotros los cristianos estamos siendo castigados de parte de Dios cuando no entendemos que es el proceso por el cual Dios nos está llevando para darnos la doble porción. Porque no nos puede dar Dios la doble porción, porque si Dios nos bendice con unción, como a Eliseo, ¿para qué la usamos? Si Dios lo bendecía también a Job, que ya había tenido riquezas, Dios se había dado cuenta que no podía hacer las cosas bien para Dios. Dios tenía que pasarlo por un proceso. Pero para su amigo esto era una maldición lo que estaba haciendo Job. Y dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos. O sea, para Zofar todavía tenía que ser más fuerte castigado Job. Así habemos hoy día llamados cristianos
que estamos creyendo que cuando alguien está pasando un proceso en la vida es que hemos hecho cosas malas, nos hemos ido contra Dios, pero Job no se había ido contra Dios, porque recuerde usted que es Dios el que dice en el capítulo 1 de Job: ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién como él? Entonces Job había hecho lo bueno, pero a veces viene el enemigo a pedirnos para zarandearlo, como lo había pedido a Pedro en el Nuevo Testamento, pero el andar con Jesús, como andaba Pedro, eso hizo que Jesús salga a la defensa de Pedro y no le permita ser desmayado. Ustedes saben que Job caminaba, era recto, perfecto, y caminaba delante de Dios. No importó la tribulación que él pasó, pero él nunca se apartó de su Dios. Porque los que caminamos de lejos con Dios no resistimos a veces los procesos de la vida cuando el enemigo se viene, y por ende le echamos la culpa a Dios. Pero el culpable no es Dios cuando nosotros estamos débiles en la fe y no caminamos cerca de Dios. Y dice aquí que este hombre lo acosaba a Job diciéndole que ha sido castigado todavía menos de lo que tu iniquidad merece. Los cristianos a veces somos condenados por gente que no tiene conocimiento de Dios ni de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces aquí Sofar decía: tú deberías ser castigado al doble por tu iniquidad. Y nos damos cuenta que si usted no está caminando con Dios, usted no puede resistir estos procesos y las tentaciones que también son dobles. Ahora vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 16, Jeremías capítulo 16, vamos a ver en el verso 16, ¿qué es lo que Dios dice aquí también? He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Este es tiempo en que Dios, a través de la doble unción, va a levantar líderes y va a enviar muchos pescadores, dice, y después enviaré muchos pescadores y los cazarán. Primero envía pescadores y luego cazadores. Dios en estos tiempos se levanta con la doble unción que ha puesto sobre sus siervos para mandar a cazar, para mandar a pescar a la gente, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Este es el tiempo donde Dios levanta una nueva unción para mandar a pescar y a cazar a todos los que están ocultos, a todos aquellos que no han hecho las cosas bien delante de Dios, porque Dios en su misericordia nos tiene a todos en la lista y hay muchos que están ocultos, pero Dios nos manda a pescar. Verso 17. Porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Dios dice: no se me puede ocultar nadie. En este tiempo tengo cazadores, en este tiempo tengo pescadores. Y dice la palabra de Dios: no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dios está diciendo que en este tiempo Dios manda pescadores y cazadores, que los que están huyendo tampoco se pueden escapar delante de su vista. Y dice el verso 18: pero primero, escúcheme bien, pero primero, esto es para los que no están obedeciendo, para los que no han querido caminar con Dios, pero primero pagaré al doble. Por eso yo le dije que hoy día el doble es para todos, porque para los que no están haciendo el bien, también Dios les va a pagar al doble. Y dice: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Dios primero va a revelar al ser humano al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra, porque el que no obedece a Dios contamina mi tierra, dice Dios, con los cadáveres de sus ídolos. Hay gente que es idólatra, que tiene otros 10 dioses y dice: Dios, contaminaron mi tierra. Por eso es que yo hoy día tengo que aprender que nosotros a veces decimos mi tierra, y yo quiero decirle que el dueño de la tierra dice aquí: mi tierra la han contaminado con su idolatría y con sus cadáveres. Dice: y sus abominaciones llenaron mi heredad. Llenaron la tierra con muertos y llenaron la tierra con la idolatría. Verso 19. Y dice la palabra de Dios: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía,
y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Porque en este tiempo Dios está visitando todas las naciones. Y ustedes saben cómo el mundo está pasando hoy día, porque Dios ha enviado el doble, una porción doble para recogerlos a través de juicios en la tierra. Porque Dios está buscando que el hombre se vuelva a Dios, y por eso dice aquí claramente que ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Nuestros padres, nosotros venimos heredando de nuestros ancestros mentiras, idolatría, hechicería y todo lo que han hecho. Y hoy día las naciones de la tierra, y especialmente los que vivimos en este tiempo, que nuestros padres hicieron cosas que no deberían hacer, como amar a otros dioses, ha hecho que nosotros recibamos el doble de castigo y el doble de los juicios. Y dice, y no hay en ellos provecho. ¿Por qué la humanidad no tiene provecho? ¿Por qué los países se están declarando los más pobres en el mundo en estos tiempos? Países que realmente han tenido de todo, pero como han hecho idolatría, brujería, budismo y tantas cosas, santería, entonces Dios está trayendo sobre las naciones la doble porción de los juicios. Dice el verso 20, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. ¿Cuál es el motivo por qué Dios está trayendo los juicios en la tierra? Porque los hombres se han hecho dioses. Y Dios dice en su palabra, mas ellos no son dioses. El hecho de no tener adorando a alguien que no es Dios, también Dios está trayendo el doble de castigo sobre la tierra. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy día? Haciendo conocer su poder, trayendo más muerte, más castigo, más juicio sobre la tierra, todo al doble. ¿Por qué? Porque el hombre ha tenido otros dioses, porque el hombre ha corrido dando la espalda a Dios. Por tanto, dice, les haré conocer mi mano. Hoy día lo que Dios quiere es que conozcan el poder y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Qué estamos mirando aquí? El doble en todo, el doble también de castigo a aquellos que no han hecho el bien. Y vamos a ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 2. No te des prisa con tu boca. Hoy día hablamos sin conocimiento. Ese es el problema de la humanidad. Todo el mundo tiene la razón según lo que cree. Y dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Si tú no conoces, mejor calla, que cerrada la boca se nos ve mejor, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Hay una diferencia, que el que está en el cielo conoce todas las cosas y nosotros hablamos lo que no conocemos. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mire el consejo que Dios nos da. Y dice el verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de la palabra la voz del necio. Entonces, ¿qué hay necedad en esta humanidad? Y por eso está viniendo en estos tiempos toda clase de perturbación, toda clase de mal al ser humano, porque hemos hablado a veces lo que no entendemos. Ahora bien, hemos visto aquí la doble porción dada de Elías a Eliseo, pero también hemos visto en el mismo libro de Job cómo un amigo lo critica a Job, que termina bien con Dios. Como vemos en Jeremías que Dios advierte que van a levantar pescadores y cazadores para aquellos que huyen de Dios, y les vendrá. Y aquí vemos también en el libro de Eclesiastés que las muchas palabrerías nos llevan a la necedad. Entonces nos damos cuenta que la doble palabrería nos lleva al mal. A veces hemos hablado lo que no entendemos, y eso ha hecho que los juicios de Dios vengan sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Y ahora vamos a ver en el libro de Job 42. ¿Qué quiero mostrar en el libro de Job? Yo vengo hablándoles hoy día de la doble porción en todo. Eliseo tuvo la doble porción del Espíritu, como le pidió la unción que había en el manto de Elías. Y él la obtuvo porque se la pidió a Eliseo, a su líder. Hoy día
todos los que queremos tener la doble porción, nos acercamos a una iglesia, nos acercamos a un pastor, usted debe obedecer para recibir ese manto. Por eso los apóstoles, vuelvo y digo, recibieron de Jesús la doble porción, y Jesús dijo en Juan 14:12, que usted lo puede ver, donde dice que mayores cosas harán en su nombre. ¿Por qué habrían mayores cosas? Porque ellos habían recibido la unción que había en Jesús y por eso podían hacer mayores cosas. Hoy día nosotros vamos a ver que si Eliseo recibió la doble unción de su espíritu, porque muchos tenemos una linda unción, pero ya les digo, a veces nos falta el resto del ministerio. Ahora vamos a ver que todo lo que Sofás le dijo a Job en el capítulo 11 no concuerda con lo que Dios hace en el capítulo 42 con Job. Y vamos a leer en el capítulo 42 de Job, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Toda la aflicción que el diablo, toda acusación de los amigos, la quitó Jehová. Y dice, y cuando él hubo orado por sus amigos, ¿qué es lo que quiere Dios hoy día con los cristianos? Que usted comience a orar por sus amigos, que usted comience a orar por alguien. Mientras usted no comienza a orar por algún amigo y siempre está queriendo que por usted ore, usted todavía no puede recibir el manto de unción, de bendición, no puede recibir el manto de largura de día. Y vamos a ver que cuando Job oró, Job ya tenía unción para orar. Y dice, oró por sus amigos, aumentó al doble. ¿Cuántos quieren el doble? Aumentó el doble. Y en Job no estamos viendo que era la unción del Espíritu Santo solamente, sino que aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios quiere darte cosas, Dios quiere darte la unción doble, pero también te quiere dar cosas. ¿Cuánto le aumentó a Job? Todo al doble. Si nosotros vemos en el capítulo 1 de Job cuánto tenía Job, nos vamos a dar cuenta que ya era rico. Y acá Dios le aumenta al doble, porque Dios no quiere aumentarte solo la unción, Dios quiere darte de todo. Por eso yo he entendido hoy día que Dios nos quiere dar de todo. Yo hablo por mí personalmente, a mí Dios me ha dado de todo. Paz familiar, a mí me ha dado economía, Dios me ha dado la oportunidad de predicar su palabra, me ha dado la unción para hacer lo que Él me delega hacer, y yo creo que Dios en estos tiempos nos quiere dar de todo, y que nosotros los que queremos recibir, tenemos que recibir de ese maestro, de ese pastor, de esa persona, y ahí podemos recibir nosotros todo. Pero cuando nosotros lo queremos hacer nosotros mismos, por nosotros mismos, o tal vez estamos pidiéndole a Dios, no es malo pedirle a Dios, pero hagámoslo a la manera de Dios, y Dios le devuelve. ¿Cuánto le devuelve a Job? Al doble de todas las cosas que habían sido de Job. Porque a veces los cristianos nos aferramos a pedir la doble porción del Espíritu, queremos unción para hacer milagros, pero no nos damos cuenta que Dios, como dice la palabra de Dios, Él quiere que nosotros seamos bendecidos en todo. Verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido sobre él, y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo. ¿Cómo fue bendecido Job cuando él oró por sus hermanos? Y Dios le trae la unción doble para que recupere todas sus cosas al doble. Y aquí vemos que los hermanos se acercaron, sus amigos se acercaron, y todos los que le conocían, y todos le traen una ofrenda a ese líder. Todos le traen algún regalo, y de esta manera Dios bendice a Job al doble. Verso 12. Y bendijo Jehová. ¿Estuvo en desacuerdo Dios con que los hermanos le traigan? No. Y dice, bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios, si ya te ha bendecido, Dios quiere bendecirte al doble. Pero tú tienes que comenzar obedeciendo la autoridad que Dios te ha puesto aquí en la tierra, no solamente que mires al cielo, porque nosotros estamos equivocados. La unción de Eliseo la recibió de Elías. Y aquí Job dice que comienza a recibir de sus hermanos, amigos y conocidos cuando él
hubo orado por sus amigos. Si nosotros cumplimos el segundo mandamiento de amar a tu prójimo, orar por tu prójimo y obedecer a tu prójimo, tú comienzas a recibir la doble unción del Espíritu, doble unción de las cosas, y todo vas a recibir el doble, porque Dios tiene el doble en estos tiempos, porque Dios está despertando el espíritu de Elías en estos tiempos para la iglesia. Y dice la palabra de Dios en el verso 2, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque estuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Entonces Dios le dio el doble, le devolvió también la finanza. Porque cuando hay camellos, cuando hay animales, cuando hay ganado, le devolvió al doble el dinero. Dios quiere darte el doble. Yo sé que tú estás pidiendo un negocio, yo sé que tú estás pidiendo finanzas, y está bien que lo pidas. Pero la forma correcta es que tú obedezcas a la autoridad, a los que te están predicando, a los que te están instruyendo, para que esa bendición venga. Muchos están orando, y el Espíritu me dice en sus casas, para ser bendecidos especialmente económicamente. Pero cuando tú quieres tener salud, tener todo, tener largura de día, tú tienes que obedecer a tu líder. Cuando tú obedeces a tu líder, aquí esta gente, Job les oró, y ellos traen una recompensa a Job, una recompensa económica. Dios lo bendice a Job, y les aseguro que ellos que traen la ofrenda también fueron bendecidos al doble. Y quiero ver en el versículo 17, y aquí vamos a ver la bendición de Job en cuanto a los años. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cómo murió Job? ¿Joven murió? ¿Se fue como Elías? No, murió viejo y lleno de días. ¿Cómo lo bendijo Dios a Job? Con dinero, con todas las cosas, con sus amistades y con días aquí en la tierra. Si tú quieres la doble porción para vivir más días aquí, y especialmente si te determinas a hacer la obra de Dios, obedecer a las autoridades que Dios te ha puesto, Dios te va a bendecir al doble en todo, porque Dios quiere darte unción para hacer lo que Dios te manda. Dios quiere darte dinero para que vayas donde Él te manda. Dios quiere darte días y salud al doble para que hagas todo lo que Dios te está pidiendo. Entonces nosotros a veces creemos que podemos hacerlo, pero no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y por último, vamos a ver en el libro de Timoteo cómo nos habla el apóstol Pablo, que nosotros no debemos ser sin doblez, no dados a mucho vicio. Vamos a ver, porque también para el ministerio Dios está necesitando y tiene requisitos para aquellos que necesitan tener al doble de finanzas, al doble de años y al doble del espíritu, como pidió Eliseo. ¿Para qué pidió el doble de tu espíritu? Para hacer la obra de Dios. Y vamos a ver las recomendaciones que Pablo nos hace en los requisitos en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Aquí sí no se pide el doblez. ¿Qué es doblez? Que un día somos, otro día no somos. Pablo dice que los diáconos asimismo deben ser honestos. Honestidad, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esto no le agrada a Dios y Dios no le puede dar. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Esto pide el apóstol Pablo. Y dice, y estos también sean sometidos a prueba. Por eso miren, Eliseo fue sometido a prueba sin apartarse de Elías para recibir, sin apartarse de su líder. Job fue sometido a prueba cuando lo perdió todo. Por eso la Biblia dice, el que no deja padre, mujer e hijo no es digno de mí. Job lo perdió todo, perdió sus 10 hijos, perdió su mujer, se puso en contra de él, perdió su salud, lo perdió todo, pero lo recuperó todo al doble. Pero nosotros debemos entender esto, y dice, y estos también sean sometidos a prueba. Cuando nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que pasar la prueba. Primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nosotros debemos ser rectos en todo nuestro caminar. Yo creo
que Dios tiene la doble porción para usted y para todos aquellos que creen. Este es tiempo de la doble porción del Espíritu, de la doble porción de salud, de la doble porción de años de vida aquí en la tierra y de la doble porción económica. Si tú lo necesitas y has recibido este consejo, yo desde ya te decreto que tú vas a tener la doble porción. Yo bendigo tu vida y oro para que te acerques a una autoridad como se acercó Eliseo y no se apartó hasta que no recibió la doble porción. Tú también te determinas hoy y lo tendrás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.